Bien, muchas gracias, estimado Damián. Un gusto saludarte en calidad de director de Latin Juris y quien ha realizado este magnífico evento de el diplomado con un nombre muy sui generis, desde y contra el Estado. Yo creo que el mejor instrumento que tenemos es el derecho para la convivencia social y pues me traes a un terreno que es sumamente complejo de los delitos en contra de la administración pública. Y sin más, pues yo quisiera compartir pantalla nada más para seguir una guía secuencial, digamos, Está sobre habilitado, doctor. será mi exposición el día de hoy. Bien, conociendo también que llegará el día de hoy el doctor Sebastián Cornejo, entiendo con otra dinámica, a tratar el delito de peculado, si no estoy mal, o el delito en contra de la administración pública. Yo lo que voy a hacer en esta primera parte es delimitar una cuestión genérica, porque estamos hablando de delitos especiales, estos dos delitos, o si fuera otro delito también, pero siempre hablamos de los delitos en contra de la administración pública como un delito llamado de especial, no es un delito común, y vamos a delimitar por qué. Eh, Esta será mi primera parte de la intervención y en lo posterior, ya de lleno, veremos algunos aspectos sustanciales del delito de concusión. Siempre me gusta ir a la historia y saber por qué este delito está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, algunas dinámicas propias del delito de concusión, también casos en concreto y les he traído algunas complejidades en la práctica de este delito, porque no hay nada escrito en piedra en el derecho, nos movemos en torno a una dinámica social, somos transformación social, si bien tenemos un componente de seguridad jurídica, sin embargo, pues miren ustedes cómo el derecho intenta adaptarse a la realidad social. Bien, en esta primera parte, como les había dicho, sentando las bases para tratar este delito, pues hablamos de una restricción de círculo de autores. ¿Y por qué hablamos de una restricción de círculo de autores? Como regla general, no toda persona puede ser autor en los delitos especiales, en los delitos en contra de la administración pública. Todos podemos ser autores de delitos, por ejemplo, como el robo, delitos como el secuestro, la estafa. Sin embargo, estos delitos tienen una connotación especial, es decir, que ciertas personas con una calidad especial que entrega el Código Orgánico Integral Penal a través de la Constitución pueden cometer estos delitos. Bien, si bien es cierto, hay muchas teorías que giran en torno a los delitos especiales y sobre todo a restringir el círculo de autores, que solo determinadas personas pueden ser autores con una cualidad o calidad especial. Me interesa solamente sentar las bases en este breve momento, cómo se maneja la línea teórica a nivel mundial. Y para ello, ustedes han escuchado a tratadistas como Roxin Jaco, Schugemann, Gracia Martín y Greco Peláez. Eh, Antes de esto, sí, ya les había tratado. Eh, yo sí intentaré establecer de que por qué en algunos delitos en el Ecuador tratamos o definimos que es una infracción de deber, otros dicen que atentamos contra un bien jurídico protegido en específico y tiene que ser un delito de resultado. Nuestra legislación lo trata como un delito en contra de la administración pública, el peculado, el cohecho, la concusión. Yo voy a remitir a la concusión específicamente. Eh, Muchos dicen, o autores refieren que es un delito de resultado, otros dicen que es un delito de mera actividad, es decir, un delito de peligro. Y ahí tenemos autores como Roxin, que nos trae con su teoría alemana sobre una infracción de un deber especial. Recuerden estos cuatro autores, yo desarrollaré en máximo 2 o 3 minutos a cada autor sobre cómo está el estado de la cuestión y cómo también se encaja de forma difusa en el Código Orgánico Integral Penal dependiendo del delito. Bien, la teoría roxiniana lo establece que todos tenemos un deber en la ciudad, o todos tenemos un deber ciudadano, pero tenemos o adquirimos un deber especial al momento que nos investimos de una función pública. No es igual, pues, un servidor público que presta un servicio, por ejemplo, recolector o tesorero o un juez o un fiscal, de una condición súper especial. ¿Por qué? Porque está administrando la cosa pública. Y frente a ahí hay un deber especial extrapenal. Es decir, elevamos en una categoría superior y entregamos en una confianza específica a este ciudadano que esté investido de una calidad de una cosa pública, administra la cosa pública, administra derechos. Y claro, estos derechos frente al poder se podría decir que los genera un espacio de adecuación propia y de protección. Frente a ello, este autor, Roxin, que es muy famoso y conocido, nos dice que no se requiere el dominio del hecho para ser autor. Vamos a ver en un caso en específico cómo
En la concusión que delimitaré, que es un delito netamente de poder y funcionarial, se puede dar en varias dinámicas. Aquí lo que hace Roxin es que genera una diferencia. Y en el eje central de los delitos en contra de la administración pública, o probablemente ustedes han escuchado este famoso término del intraneus y del extraneus. El intraneus específicamente es ese funcionario público que está investido de dicha calidad y puede llegar a cometer el delito. Llámese funcionario público intraneus, llámese entonces extraneus a ese sujeto que no es público, pero que también participa en el delito. Un ejemplo, un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, en los delitos de peculado, eh, agentes externos que también contratan con el Estado e intervienen como partícipes. O, por ejemplo, un funcionario público que está de vacaciones en otro país, pero tiene la administración o tiene el dominio del hecho, si se quiere, de su oficina y es un recolector de dinero. Le pide al amigo que ingrese a su oficina y que tome ese dinero para pagar una deuda. Vean ustedes cómo se restringe el círculo de autor. El intraneus manda al extraneus, hay una responsabilidad exclusiva del intraneus, es decir, del sujeto público, y nos preguntamos, ¿este extraneus cómo puede llegar a tener responsabilidad siendo sujeto público? Proxim establece que hay una imputación directa también a este sujeto, a este ciudadano, que no es sujeto público en sí, pero que ha cometido la infracción. Esa es la gran diferencia, donde se intenta eliminar el rango de punibilidad o el rango de impunidad, perdón. Teoría de Roxy nos trata de eso. Jacobs, vamos de una teoría un poco más, de una teoría más moderada a una más extrema. Recordemos que la primera teoría se basa en la infracción de un deber especial extrapenal que le hemos entregado al funcionario. Recordemos que este ciudadano, para Jacobs, está investido de su deber funcionarial. Estas teorías establecen de que todos tenemos deberes, pero otros ciudadanos tenemos deberes extrapenales, es decir, deberes incluso que se encuentran protegidos más allá de la norma penal. Y para ello, para Jacobs, nos vamos a un concepto de delito como daño a la norma. Para él, constituye ya el delito exclusivamente infringir la norma como tal, que hemos traído como sociedad como la mejor forma de convivencia. Eh, y él trata los delitos especiales únicamente si usted, por ejemplo, y esto es una teoría netamente extrema para Jacobs, que teóricamente no lo comparto, porque todo lo lleva al terreno penal, será una infracción de norma, por ejemplo, aquel ciudadano que falta al trabajo, aquel ciudadano que se apropia de la cosa pública sin dolo, por ejemplo, los delitos de peculado, si usted se lleva la computadora a casa para trabajar y no tiene la autorización, está dañando exclusivamente la norma porque altera la cosa pública. A él le interesan estos pequeños detalles donde se va generando un mal manejo de la cosa pública que incide en el ciudadano. Entonces, para él, el respeto es hacia la norma, completamente hacia la norma, y tiene razón en algún sentido, pero es una teoría totalmente extrema, por así decirlo, porque no se trata, según su idea, de infringir un bien jurídico protegido cualquiera, sino infringir exclusivamente a la norma como tal. Recordemos que Roxin trataba como una infracción netamente una infracción de deber, si se quiere, que tenemos encima de la Constitución. Él distingue, precisamente como les acabo de indicar, la diferencia entre delitos de dominio y delitos de infracción de deber. La responsabilidad surge por el rol institucional del sujeto, es decir, se le entrega un rol específico. No es igual cualquier ciudadano como nosotros frente a un ciudadano que está administrando justicia, porque tiene un rol superior, porque hemos confiado en torno al contrato social, en torno a la delegación del poder para que administre la cosa pública. La crítica puede relativizar el bien jurídico protegido, como veremos más adelante. Siguiente teoría de Schunemann establece o propone una teoría llamada del dominio social o del dominio sobre el fundamento del resultado. Bien, dominio sobre el fundamento del resultado significa para él que debe existir exclusivamente la lesión a un bien jurídico protegido. Cambia la dinámica. Las dos teorías nos dicen que no debe existir una lesión al bien jurídico protegido, no debe existir un resultado lesivo, como por ejemplo, por ahí veo unos globos que me colocaron. Eh, Como por ejemplo, en el delito de peculado, si es que yo me apropio de la cosa pública, hay una malversación de fondos, pónganle ustedes el término que quieran, $10.000, los tengo en mi casa y según la teoría de Schunemann, si usted devuelve ese dinero, no habría un resultado dañoso.
porque yo devolvía a las arcas del Estado. Y bajo la teoría de Roxin hay una infracción de deber, porque yo infringí mi deber de no apropiarme, un deber negativo. Bajo la teoría de Roxin, yo infringí la norma. Bajo la teoría de Schoenemann, necesito que haya afectación al bien jurídico protegido. Esto supone un problema, a mi entender. Significa de que se puede ampliar un espacio de impunidad y que cualquier ciudadano que esté investido de la cosa pública pueda revertir el daño y que con eso no haya delito. Por eso propone un dominio sobre el fundamento del resultado. Aplica el concepto del dominio a delitos comisivos y homicidios y la autoridad se basa sobre el control de la vulnerabilidad del bien jurídico protegido. Para él se puede revertir incluso el daño y con ello no habría delito. Bien, la última también tiene esta dinámica un poco más extendida sobre la teoría del dominio social sobre bienes jurídicos protegidos. Él se centra en estructuras netamente cerradas y el autor depende de la accesibilidad a la función del sujeto en la institución. Es una teoría netamente confusa, como ustedes pueden escuchar. Sin embargo, también para él debe existir este daño al bien jurídico protegido como tal, es decir, un delito netamente de resultado. Plantea así el estado de la cuestión, aparece Greco y Peláez, probablemente las teorías nuevas que están surgiendo, introduce nuevamente un dominio en la protección de un bien jurídico protegido. Para Roxin, para Jacobs, el bien jurídico protegido está en el funcionario, está en la norma, y para teoría de Greco y Peláez y el anterior autor, está exclusivamente en la administración pública. Cambia las dinámicas y por eso dice que todo sujeto con poder puede ser autor. Bien, lo dejamos eso para ahí y yo me centro con estas teorías que he dejado planteando, las teorías de la infracción del deber, las teorías de la infracción de la norma, la teoría de la infracción al bien jurídico protegido, pues cómo estamos con el delito de concusión. Bien, el delito de concusión es un delito que se puede denominar un delito de poder. 30 segundos, creo que tengo otra presentación, si no puedo yo avanzar con ejemplos y con casos porque es sumamente un delito netamente dinámico que puede cambiar algunas perspectivas. Bien, bueno, sigo. Eh, Siempre es bueno saber en qué normativa, si se quiere, estamos introduciéndonos, porque la normativa ecuatoriana, la peruana y la colombiana tiene diferentes perspectivas en torno al delito de concusión, pero la doctrina general y la historia nos cuenta que este es un delito que se trata de que se le ha entregado al funcionario público una calidad específica, ¿sí? Y que este funcionario público viola su deber. Pues, recuerden la teoría roxiniana, ese deber que le hemos entregado y genera un abuso de poder propio de nuestras latitudes, los abusos de poder de ese funcionario público. Bien, históricamente, por ahí por la antigua Roma catalogó este delito como una forma de extorsión, como una forma de extorsión pública del Estado hacia el ciudadano y se denominó a esta actuación o a este hecho como una concusión. Por eso es que se trata como un sujeto objetivo al funcionario público que adquiere esta calidad netamente especial. Antes era una forma de extorsión, pero yo creo que también en la actualidad es una forma de extorsión. No deja de ser una forma de extorsión que un funcionario público exija u ordene o pida dinero porque está investido de una autoridad, de poder, si se quieren, con esta autoridad que tiene hacia un ciudadano para tener a su disposición pues determinado hecho o no hacer. Bien, no me gustan en las exposiciones pues leer ningún tipo de norma, pero creo que en este caso amerita por el artículo que estamos trabajando. Y se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y establece, y aquí hay alguna problemática también que yo les traigo para la reflexión, exclusivamente académica, y establece en primera instancia las y los servidores públicos que actúen de una virtud de una potestad estatal. Para ello, entonces, nuestro Código Orgánico Integral Penal nos dice que es un sujeto netamente especial. No puede cometer un delito de concusión un sujeto privado. Esa es la primera idea, o entre varias que hemos traído el día de hoy. Dice que abusando de su cargo o de funciones
o por intermedio de terceros ordenen, exijan la entrega de donativos, establece donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, etcétera. eh, Solamente el delito es ordenar o exigir, con una pena privativa de 3 a 5 años. Sube el, digamos, la pena si se realiza con violencias o con amenazas, propiamente de la extorsión. Por eso digo que es una forma de extorsión calificada, una forma de extorsión que se encuentra como un sujeto netamente especial. Sigamos viendo las dinámicas. La conclusión está entendida porque la voluntad del particular, es decir, el destinatario, se encuentra viciada. ¿Cómo se encuentra viciada? Porque un sujeto de poder intenta influir con esa orden o con esta exigencia. Es decir, es un poder funcionarial, un poder del sujeto público sobre el ciudadano. Por ahí, por la ilustración, ustedes sabrán que delegamos el poder al gobernante y el gobernante administra y entrega el poder a otros ciudadanos para que puedan administrar la cosa pública. Es decir, es un poder extendido hacia el funcionario público, es decir, tiene un poder de dominio sobre otros, de unos sobre otros. Y desde un concepto creo que netamente filosófico, el ejercicio del poder tiene una concepción de saber. Y esta concepción de saber solamente puede ser entendida con la correcta administración de la cosa pública. Por eso la dinámica cambia cuando en las constituciones de posguerra entregamos el poder, pero guiado por el saber sobre el poder. Ustedes juzgarán si en nuestro medio la función pública se encuentra dotada de saberes sobre poderes, o primero está el poder, la arbitrariedad, sobre el saber. Bien, creo que podemos tener la respuesta. ¿Qué es lo que busca este delito? ¿Qué busca proteger? Busca proteger el correcto funcionamiento de la administración pública, pero también busca proteger algo sustancial, la legitimidad del sistema, porque no es dable que si nosotros vivimos en cualquier ciudad del Ecuador, sabemos que para determinado trámite debemos pagar una cantidad de dinero, creo que el Estado, a través de la administración pública, pierde su legitimidad. Y sabemos que para determinado trámite nos van a exigir un dinero. Legitimidad del sistema. Por eso es un delito de poder. Y es un delito de poder que afecta netamente a la administración, pero también afecta a la legitimidad del sistema. Entonces tenemos varios componentes. Afecta al deber del ciudadano que le hemos entregado y no actúa con ética, afecta al correcto funcionamiento de la cosa pública y afecta a la legitimidad de todo un sistema. ¿Por qué? Porque se puede llegar a repetir y pensar que este es un hábito de cometer este delito en distintos espacios, ¿no es cierto? Por eso es un delito de naturaleza pluriofensiva que se va generando en distintos espacios y momentos. Y que puede atender, vean ustedes, contra la libertad netamente personal y contra el patrimonio, porque exigimos, o mejor dicho, el funcionario público exige cierto dinero, exige, y así lo dice el Código Orgánico Integral Penal, exige dádivas, contribuciones, promesas, derechos, cuotas, rentas. Es decir, es una exigencia que va en detrimento de la libertad personal y también del patrimonio del ciudadano que ha confiado en el Estado. Bien, algunas dinámicas que se puede dar en este delito. Eh, yo creo que hay una modalidad típica y ahí vamos a centrar un poco el debate en el tiempo que nos queda, porque yo creo que también aquí tenemos que debatir, preguntar, si ustedes lo ameritan. Yo he dejado las preguntas o las reflexiones, si es que las hay, para el final. En el caso de que no las haya, pues yo continuaré matizando algunos ejemplos. Bien, eh, recuerden ustedes que en la teoría del delito tenemos un sujeto activo y tenemos un sujeto pasivo. En esos delitos nos hemos centrado que quien puede cometer el delito de concusión es exclusivamente un sujeto público, un sujeto activo público, es decir, ese funcionario que está recogido en la Constitución de la República del Ecuador. Es un delito de naturaleza o se denomina un delito de especial propio, porque es de propia mano, puede cometer el funcionario. Pero aquí vienen algunas preguntas que prácticamente nacen de esta dinámica. En abstracto tenemos la norma, tenemos una autoría, una participación y tenemos un tipo penal. Pero el derecho no es tan sencillo. El derecho surge de una interpretación de casos en concreto y de una rigurosidad, si se quiere, en ver si es que los hechos que se plantean pueden calzar en el derecho.
Pero para que esos hechos puedan calzar en el derecho, debemos exclusivamente realizar una interpretación. Los juristas realizamos diferentes tipos de interpretación. Una interpretación fáctica, es decir, cómo observamos la realidad y cómo esta interpretación fáctica puede cargar a una interpretación jurídica, es decir, en un tipo penal. eh, un jurista puede decir, este delito es un delito de extorsión o este delito es un delito de concusión. Ya sabemos que hay una gran diferencia entre los dos delitos, que el uno es cometido por un sujeto particular y el otro es cometido por un sujeto público. Pero también tenemos una facultad de disposición. ¿Y cuál es la facultad de disposición? De escoger la norma que se adecua a los hechos, pero en torno a premisas. ¿Y cuáles son esas premisas? Nada más y nada menos que las pruebas. Así los hemos construido. Pero aquí vienen los problemas. Y les planteo el siguiente ejemplo. Eh, Supongamos que hay un sujeto particular que es amigo de un funcionario público y este funcionario público solicita que ese funcionario público en primer lugar está de viaje y le pide al particular que ingrese a su oficina y que reciba el dinero que le va a entregar otra persona. Antes de eso existió una exigencia por WhatsApp, una exigencia por teléfono, una exigencia por cualquier medio electrónico de una persona sobre otra. Y le dijo, me tienes que entregar X cantidad de dinero para darte un contrato a favor o en contra del Estado, como ustedes quieran. Eh, ¿Qué papel cumple el tercero? Si es que hablamos de que el tercero no es un sujeto netamente especial, comete el delito de concusión. Esta es una pregunta que se plantea en la doctrina y se plantea también en la práctica. Yo voy a seguir respondiendo, dejo para su dinámica. ¿Qué pasa si es que el sujeto público se encuentra suspendido o qué pasa si el sujeto público se encuentra de la misma forma con licencia? Comete el delito de concusión. ¿Y qué pasa si el sujeto público que está en el ejercicio de sus funciones se encuentra de vacaciones? Puede cometer este delito de concusión o comete otro delito. ¿Qué pasa si el sujeto público actúa con otro funcionario público? Imagínense ustedes los agentes de tránsito cuando hacen, y eso en la práctica se ha escuchado, ¿no? Que es una dinámica netamente social, solicitan coimas al momento que realizan controles. Pueden actuar en coautoría. Bien, son varias de las preguntas, entonces tengo dos más. Si el funcionario público más el privado pueden actuar en autoría mediata. Bien, yo voy a intentar responder. Si ustedes tienen alguna objeción en torno a, por lo menos a las respuestas que puedo entregar, pues estamos en un diálogo exclusivamente académico y crítica. Yo creo que lo más bonito es el disenso aquí. Y creo que hemos perdido un poco los espacios de disentir, donde si el disenso no es contradicción, sino el disenso es que las ideas puedan surgir y ver distintos ángulos de observación. La modalidad típica. En primer lugar, nos preguntamos si ese policía que se encuentra franco, la primera idea, le doy la palabra, doctor Carlos, solamente desarrollo yo los ejemplos que les había propuesto. Ese policía que se encuentra franco, y hemos visto el abuso de poder, ¿no? Y no tengo nada en ninguna institución policial, pero vamos a poner un ejemplo que este es de manual. Este policía que se encuentra franco y ingresa a un bar, coloca el arma y le dice, dame una cerveza. ¿Existe una amenaza implícita o una amenaza explícita al dueño? ¿Qué delito comete? Con una concusión, una extorsión si es un sujeto público. Bien, estas son dinámicas que se pueden llegar a dar. ¿Hay una exigencia de algo? Sí, hay una exigencia, si se quiere, material o inmaterial de la cerveza. Este policía está franco y solicita que se le entregue una cerveza, si se quiere, en el bar. Coloca su arma. Yo si observo el tipo penal, en la primera lectura que se me puede dar, y hay varios criterios, unos dicen que esto es una forma de extorsión. Pero no es cualquier sujeto que llega a un restaurante o un bar. Llega nada más y nada menos que un sujeto encargado de la seguridad. A exigir, porque está exigiendo, que coloca su arma, puede cometer un delito de concusión. Bien, la doctrina está dividida. La doctrina está dividida, unos dicen que es un delito netamente de extorsión y otros dicen que es un delito de concusión. Pero yo creo que sí hay una exigencia de entrega para un beneficio netamente personal. Lo hace en el ejercicio de sus funciones o de su cargo. Este es un caso de manual que podríamos catalogar que no está en el ejercicio de sus funciones o de su cargo, pero sí tiene una posición o un deber. Bajo la teoría roxiniana, ha infringido un deber. ¿Un deber de qué?
de violar y de colocar a la función pública sobre un interés netamente personal. Bien, yo sigo desarrollando las ideas. Eh, ¿Qué pasa con este funcionario público que solicita, eh, que solicita a otro que acuda a su oficina para que reciba una cantidad de dinero que ha sido exigido previamente? Eh, en qué aspecto de la autoría y de la participación la podemos catalogar? Que el funcionario público es autor, así esté en el extranjero o que esté fuera de las inmediaciones de su oficina, ¿cómo participa el tercero? Aquí también hay opiniones divididas. Miren ustedes, yo no les vengo a generar ningún sesgo de autoridad, sino más bien a decirles cómo se encuentra la dinámica y también la práctica. A mi criterio, existiría ahí una delegación de la participación. Bajo la lectura del Código Orgánico Integral Penal, este sujeto público que solicita a un tercero que retire un dinero, para mí ese es autor. Este es autor directo del delito de extorsión porque ha realizado una afectación a un bien jurídico protegido de un sujeto particular, pero ha ordenado a un tercero. Aquí la dinámica se vuelve compleja. Unos catalogan a este tercero como autor del delito de concusión y otros lo catalogan como cómplice. Como les había dicho al inicio, catalogar como autor del delito de concusión supone un problema, porque la lectura del Código Orgánico Integral Penal nos dice el sujeto público que actúa en ejercicio de una potestad estatal y el sujeto privado no actúa en virtud de una potestad estatal, está actuando con una delegación. Posiciones divididas. Algunos juristas, tratadistas, también jueces, lo catalogan como al privado, como autor del delito de concusión. Otros lo dicen que es partícipe, y cuando hablamos de partícipe, es la doctrina netamente española, lo catalogan como cómplice. De que hay responsabilidad, hay responsabilidad. Eh, la Corte Constitucional del Ecuador, y esto no hay que dejar de desatender, frente a esta problemática, estableció una sentencia que las voy a traer el número, pero eso se va a encargar más Sebastián, no quiero para nada intervenir en su ponencia. En esta ponencia nos ha dicho pues, que hay espacios de impunidad y estos espacios de impunidad se debe también a una imprecisión legislativa. Y a veces a los juristas, a los jueces, a los fiscales, nos toca extender la interpretación del tipo y a veces forzando un poco. Sí, para evitar la impunidad, está clarísimo. Pero primero, la laguna de impunidad se debe a una imprecisión legislativa, que el ciudadano debe tener, pues, claridad, precisión, certeza sobre cómo están las normas. Frente a ello, la problemática era y es si es que este extraneus puede llegar a ser autor. Y la Corte Constitucional ha dicho que los privados que también participan en la cosa pública o tienen alguna intervención pueden llegar a ser autores. Yo creo que hay un problema de trasfondo aquí. Si bien resuelve un problema de la autoría y de la participación, algunos lo catalogan como autores, otros como cómplices, pero puede existir un problema al realizar una punición a través de unas de sentencias de Corte Constitucional. Tenemos el principio de legalidad, reserva de ley, que corresponde a la Asamblea Nacional. Entonces nos ha dicho la Corte Constitucional que sí puede ser autor. Disensos al respecto hay, papers hay, que lo catalogan algunos como un desacierto de la Corte Constitucional y otros como un acierto. A mi criterio, lo que ha generado es cerrar una laguna de impunidad y un espacio de interpretación fáctico, normativo y de prueba. Bien, yo sigo con los ejemplos. Eh, Algunos autores plantean, si es que tenemos la teoría de Greco y si tenemos la teoría de Menéndez Pelayo, eh, ellos refieren que este tipo de delitos en contra de la administración pública son delitos donde que debe existir una afectación a un bien jurídico protegido, es decir, donde debe existir un resultado. Pero aquí la conclusión supone un problema. ¿Por qué supone un problema? Porque el resultado en la conclusión no se puede llegar a dar. ¿Por qué? Porque el funcionario público puede ordenar, exigir y jamás le entrega. La teoría mayoritaria, cómo se está manejando, por lo menos en Alemania y en España también, que esta es una infracción de deber. Es una infracción de deber de que de deberes negativos, con los cuales el funcionario público no puede ni siquiera abrir la boca al ciudadano y decirle, oiga, entrégueme esto para yo entregarle este otro. Y ahí está el delito. Para algunos autores dicen que la infracción del deber es la mera exigencia o la mera orden. No necesita materializarse. Otros autores dicen, como Greco y Peláez, que necesita la materialización y la entrega del bien. Yo les dejo planteando cómo está el estado de la cuestión
y siempre hay un debate al respecto. Pero también les voy a plantear otro ejemplo netamente complejo que existe en la práctica, y es qué pasa si es que este funcionario recaudador hace un cobro indebido de impuestos. Hace un cobro indebido, en primer lugar. Supongamos que un ciudadano debe $3.000 de impuestos porque es una orden, ¿no? Es una orden legal el recaudar. La pregunta de manual es que si es que esto es un delito de concusión. Algunos autores plantean que no es un delito de concusión porque no es un beneficio personal, sino es un beneficio institucional. Y aquí esto supone un gran problema, porque muchos dicen que no es un delito de concusión porque no se entrega o no hay un beneficio netamente personal, sino hay un beneficio netamente institucional. Yo creo que aquí hay una distorsión, por lo menos en el argumento, clarísimo, porque ni siquiera, porque aquí estaríamos hablando de una corrupción netamente institucionalizada desde el Estado que exige a los ciudadanos dinero para, de forma ilegal, claro está, para, para generar, si quiere, prestación de servicios de la cosa pública. Eh, cómo se salda este problema? Si es que es lícita la entrega, recuerden el ejemplo, es decir, un ciudadano que es recaudador de dinero, es tesorero, si quieren, tiene que recaudar ciertos impuestos, necesita que una persona X entregue $3.000 y no le exige 3.000, le exige $5.000. ¿Esto es un delito? Nuevamente, posiciones divididas, me van a disculpar, pero yo creo que es importante plantearles cómo están los hechos para que luego observar la cuestión netamente jurídica. Hay una salida o una salida antes del derecho penal. Yo creo que el principio de fragmentariedad, el derecho penal mínimo, por lo menos en este caso en concreto, nos ha dicho que hay una solución concreta. Y esta solución concreta es que la exigencia se vuelve en lícita. ¿Por qué? Pues porque es parte de la función. Pero hay ilicitud al momento de solicitar más dinero que entraron a las arcas estatales. Eh, y ahí, a mi criterio, no debería intervenir el derecho penal, debería intervenir el derecho administrativo de una forma tan sencilla como la devolución del dinero al funcionario. Porque muchas veces dejar todo al aparataje estatal y al derecho penal, yo creo que es un problema. Le veo aquí a algunos funcionarios públicos, porque muchas veces los problemas institucionales, los problemas normativos explotan en el escritorio de los jueces y de los fiscales, cuando no deberían explotar todos los problemas institucionales y sociales en el escritorio del juez, porque el juez no tiene es limitado al momento de resolver los problemas, y también un fiscal y también un abogado. Estos problemas deberían explotar en otras instituciones, si se quiere, de garantía. Pero estas instituciones de garantía tampoco son de garantía, están desnaturalizadas. Por eso es que todo explota en las manos de los jueces que se piensa que son esos seres iluminados y supremos que pueden resolver todos los problemas. La idea que les planteo es que estos problemas deben resolverse en otras áreas no penales. Por lo menos este cobro indebido, que para mí no debe recaer en el derecho penal. Bien, em, yo sigo una línea de ejemplos nada más porque no he venido a leerles el Código Orgánico Integral Penal, porque eso sería totalmente irresponsable de mi parte. Bien, ¿qué pasa nuevamente con este ejemplo del funcionario público que se encuentra con licencia, está de vacaciones y exige, es un caso de manual, y exige dinero, dádivas o servicios? Se encuentra de vacaciones. Eh, Dos posiciones. La primera posición es que igual el funcionario público tiene un deber, está investido de un deber. El ciudadano sabe que él es un funcionario público, no tiene por qué saber que él está con licencia o de vacaciones. Es un argumento yo creo que llega a derrotar. Y que frente a esa licencia o frente que no se encuentre en el ejercicio de su cargo o de funciones, llega a solicitar cierto dinero, pues también está cometiendo un delito de concusión. ¿Por qué? Porque se le ha entregado un deber extrapenal, un deber que solo pocos funcionarios pueden estar investidos. El destinatario conoce y sabe que es un funcionario público, no sabe que está con licencia, no sabe que está de vacaciones. Otros autores minoritarios establecen que el funcionario público que ordena o exige, pero que no está con licencia y que no está
o que está, perdón, que sí, que, no, que está con licencia o que está con vacaciones, que es igualmente lo mismo, es decir, comete un delito de extorsión. Esto supone un problema, creo yo. Supone un problema de rebajar la exigencia típica y el deber que tiene el funcionario público para con el ciudadano y para con el Estado. Es decir, usted como está de vacaciones o está con licencia, no comete un delito de concusión si es que exige o pide el dinero. Pues se puede tornar una práctica por lo menos mafiosa, si se quiere, de la función pública. Por eso es que si tomamos la teoría de Roxin, miren cómo calza, infringe deberes, deberes que se encuentran exclusivamente reglados. Ahora, aquí se plantean por lo menos otro error o u otro, otro problema más dentro de la teoría del delito. Si nos situamos en la teoría del delito, recuerden que hay errores. Los ciudadanos podemos llegar a cometer errores. ¿Los funcionarios públicos pueden llegar a cometer errores? Claro que sí que pueden llegar a cometer errores. ¿Todos los errores de funcionarios públicos son delitos? No, no todos los errores de funcionarios públicos son delitos. Por eso recaen en otros terrenos, en el ámbito administrativo y en el ámbito penal. La primera pregunta es si es que un funcionario público no actúa con dolo, y habrá que ver el caso en concreto para ver si actúa con dolo o no. La pregunta es si es que puede existir un error de tipo de naturaleza vencible o invencible, como por ejemplo que le planteen esta idea. Yo no sabía que pedir dinero era un delito. No, esta forma de defensa, si se quiere, en retórica, no calza propiamente en el derecho penal. ¿Por qué? Porque todos, en el momento que asumimos, y me encuentro por el momento, me encuentro en este momento en la función pública, sabemos que debemos deberes, que tenemos deberes, que no podemos llegar a realizar determinadas actuaciones. Y nos cuestionamos entonces, ¿qué tipos de errores puede llegar a ser perdonados al funcionario público? ¿Un error de tipo? ¿Qué error de tipo vencible o invencible? Yo creo que en el marco de los errores, pues no podría ser aplicable el error de tipo ni tampoco el error de prohibición. ¿Por qué el error de prohibición? Porque todos sabemos que si el juez, el fiscal, el funcionario público, que el agente de tránsito que exige dinero, sabe que eso es un delito, ¿sí? Otra cosa es que acá llegue un funcionario público del Perú y que haya prácticas institucionalizadas, que creo que no, y exija dinero. Bien, este delito al final lo que nos lleva a todos los ciudadanos es obrar de buena fe. Y obrar de buena fe significa, pues, no solamente saber que aquí hay un delito, sino actuar con cierta ética y cierta transparencia. Yo creo que también lo que he intentado hacer es un esbozo de cómo está la teoría del círculo de autores, dejando posicionados ciertos aspectos teóricos, espero que así haya sido, con la infracción del deber, con la infracción de la norma, con el delito en contra de la administración pública, o mejor dicho, el bien jurídico protegido en la administración pública, estableciendo alguna línea sobre este delito de concusión y para abrir un pequeño debate que espero poder contestar alguna de las preguntas, y si no, también me van a disculpar. Bien, doctor Carlos, tengo la palabra de usted. Bien, precisamente antes, estimado doctor Carlos, de darle la palabra, quería recordarles a nuestros participantes que el doctor Esteban Coronel ejerce actividades como juez, de tal manera que las preguntas que vayan a formular, por favor, traten de que sea desde una óptica lo más abstracta posible, desde un punto de vista académico netamente, porque no queremos hacerle, digamos, sacar conclusiones que Ujú. eventualmente podrían comprometer su criterio jurisdiccional. Nada más eso, Sí, estimados participantes. sí, Doctor Carlos. Sí. sí, antes Gracias, de darle al doctor Daniel. la palabra, doctor Carlos, sí, en este momento estoy ejerciendo la jurisdicción, pero a mí me gusta mucho el debate académico, que no en cierta medida condiciona mi función como juez en este momento, porque hay casos y casos donde que se intenta aplicar el derecho. Por eso es que, miren ustedes que no me he mojado, si se quieren, con determinada teoría, les he dejado cómo está el estado de la cuestión, cómo están casos prácticos para que ustedes, en torno a la argumentación, y al caso en concreto puedan caminar hacia adelante. Nada más y nada menos eso.
Bien, doctor Carlos, vamos a ver. Gracias, doctor Armijo, doctor Coronel, un gusto y de antemano mi agradecimiento por su desprendimiento. Doctor, yo con el ejemplo que usted ponía de que si un funcionario público en general, vamos a decir, independiente de su rol, que esté de vacaciones, licencia, como usted justamente le puso énfasis, yo me alinearía con la infracción de deber y le voy a explicar por qué. No nos podemos olvidar porque este funcionario tiene una información privilegiada, además que tiene acceso a documentos sensibles. Y traigo a colación un caso que estamos enterados, por ejemplo, cuando Donald Trump todavía no era presidente de nuevo, él se llevó a Mar-a-Lago una serie de documentos y por eso fue enjuiciado y todavía eso está en el aire porque como ganó la presidencia no resolvieron, ¿no? Porque él tenía acceso a esos documentos sensibles. Me refiero al presidente actual Donald Trump. Entonces, de tal manera que con esa información privilegiada, documentos sensibles, él tiene acceso, él puede, si cabe el término entre comillas, vender esa información al mejor postor, si cabe el término, ¿no? De tal manera que este señor, este que estamos poniendo en el ejemplo de forma abstracta, como bien lo decía el doctor Armijo, estaría incurriendo en esa infracción del deber. Y también a mí me llama la atención, porque, y ahí no quiero yo echarle la culpa a ningún funcionario público en el área o en la función judicial, porque yo soy un abogado litigante, ¿no? Pero no nos olvidemos, mi estimado doctor, que acorde al artículo 233 de la Constitución, ¿no? Habla de que este tipo de delitos son imprescriptibles, ¿no? Hablamos de los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. De tal manera de que ahí se da a veces, y ahí tenemos la culpa, y hago una crítica o una mea culpa, los abogados litigantes, aunque yo personalmente no hago derecho penal, se confunde el término inmunidad con impunidad. Entonces, en esa línea tan delgada como un himen, es que nos toca andar en ese mar de tal manera de que a veces uno entra en esas aguas peligrosas, turbulentas, por querer ganar, porque todos nos gusta ganar. Todos queremos ser los triunfadores, los vencedores. De tal manera que, como le digo, yo me alineo en que efectivamente hay una infracción del deber y me alineo con esa teoría del maestro Roxin. Eso, doctor. Gracias. Bien, gracias. Bueno, está así el caso, ¿no? El funcionario que se encuentra con licencia o con vacaciones, que solicita dádivas, exige dineros, etcétera, comete el delito de concusión o no. Algunos dicen que es extorsión, el autor o autores plantean que es netamente un delito de concusión por el deber funcionarial que tiene. Les hemos entregado ciertos deberes específicos a pocos ciudadanos que son sujetos públicos. Eso por una parte. De ahí, claro, a veces los problemas explotan en las manos de fiscales y de jueces y cuando probablemente o lo ideal sería que no lleguen a explotar ahí los problemas. Y cuando explotan ahí los problemas, pues siempre la jurisdicción es señalada como que no resuelve los problemas de la sociedad cuando solamente es una función del Estado más. Que sí tiene, yo creo, que nada más y nada menos que una voz oficial, ¿no? Porque muchas veces se cita las sentencias de los jueces o los dictámenes de los fiscales como, y yo creo que eso sí está muy bien, se cita como una voz oficial del Estado para determinar ciertos hechos si sucedieron o no de determinada manera. Yo creo que es la única institución, el único poder del Estado que podría tener cierta fiabilidad frente a hechos controvertidos para determinar si esos hechos, en base a la prueba presentada, sucedieron o no. Un caso que les quería comentar, paradigmático en el Ecuador, ha sido la sentencia al excontralor general del Estado, Carlos Poli, por concusión. En este caso, exclusivamente la Corte Nacional de Justicia reveló a través de una acusación de Fiscalía General del Estado que el excontralor cometió delitos de concusión. Yo creo que una concusión netamente flagrante, donde
y digo flagrante porque ha sido estratosférica esta forma de operación en una institución de garantía del Estado. Yo antes también de introducirme al derecho penal, yo les invito a leer un libro muy interesante para saber cómo nos estamos moviendo como sociedad. Probablemente también desde el constitucionalismo los conocen, que se llama Poderes Salvajes de Luigi Ferrajoli, traducido por Perfecto Andrés Ibáñez, y que nos cuenta desde la política cómo hay un poder salvaje que por más que existan marcos de legalidad, porque yo creo que tenemos leyes por todo lado, ¿no? Reglamentos por todo lado, instructivos por todo lado. Yo creo que la cultura es la que nos falta nada más, ¿no? Porque tenemos leyes, pero pues, desconfiamos tanto del juez, desconfiamos tanto del ciudadano, que tenemos que arreglarle todo, absolutamente todo, para evitar que, para evitar lo que diría Aristóteles, lo que diría Ferrajoli, lo que diría Perfecto Andrés Ibáñez, que el poder cae de forma salvaje. Y cuando cae de forma salvaje, miren lo que pasó con el caso del Contralor, que la institución de garantía que estaba encargada de velar por los contratos públicos del Estado estaba cometiendo actos de corrupción. Esa es una desnaturalización propia de las instituciones. Es decir, que la institución encargada de velar, pues también estaba cometiendo sus delitos. En Poderes Salvajes, en el espacio desatendido para Ferrajoli, en el espacio 3 dice que las instituciones de garantía cumplen no un modelo de garantía, sino cumplen un modelo partidista del partido político de turno. Y esto tiene una dinámica muy interesante, porque si miramos la historia republicana desde el 78 hasta la actualidad, pues las instituciones de garantía han sido, absolutamente todas, creo yo, han sido escenarios o, si se quiere, bases de los partidos políticos donde se dan un montón de delitos nutridos, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado, en este aspecto. Salidas complicadas, por lo menos que las instituciones de garantía tengan ciertos refuerzos y resguardos, que no estén supeditadas a los gobiernos de turno, por lo menos donde que puedan llegar a colocar a los funcionarios que no tienen ciertamente una posición de garantía, porque usted cuando ocupa el cargo público tiene el deber, ese deber funcionarial. Todos tenemos deberes y así ahí vamos usted. No sé si hay alguna otra pregunta, porque no quiero Doctor, yo sí, doctor, con quisiera que me permita para concluir. Yo concuerdo con bueno, usted en el sentido de que tenemos tantas leyes, tenemos tantas cosas. Ahora ya mm, inclusive están agrupando los legisladores y me trae a la mente una sentencia que sin duda usted la conoce, lo mismo el doctor Armijo y algunos colegas presentes, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia La última tentación de Cristo y otro versus el Estado chileno, donde el doctor Cansado, un brasilero, dijo lo que usted acaba de decir, que tenemos todo, el asunto es que falta la voluntad de la aplicación, la voluntad política, la voluntad y se vuelve cultural, porque no necesitaríamos más leyes, además de las que tenemos y el sentido común y necesidad de la aplicación. Eso nomás, doctor, quería agregar. sí, porque hay refuerzos legales de todo tipo. Siempre estamos reformando códigos, leyes, reglamentos, instructivos, estamos directrices para saber cómo tenemos que actuar. Y probablemente el sentido común nos dice cómo debemos actuar. Y mientras más reglamos, a veces más confusión existe también en el funcionario público, que es un ser humano que interpreta las leyes. Por eso, a mí me gusta mucho la teoría de Perfecto Andrés Ibáñez o de Ferrajoli por ahí, que habla que más allá de una cuestión normativa, de una cuestión institucional, lo que estamos viviendo ahora es una cuestión netamente cultural. Y esta cuestión cultural es el apego, el respeto a la norma, el respeto al deber. Y eso son las bases, por lo menos, que para usted sea un funcionario, sabe que tiene deberes exclusivamente reglados, que ahí están, pero tiene deberes morales. Y esos deberes morales es una convivencia entre nosotros. No creo que tenemos más intervenciones, no ha sido tan Sí. interesante por el día de hoy. No, tenemos algunas, de hecho. Bueno, tenemos por acá una de Juan Marcelo Villalpando Montoya que nos dice, doctor Coronel, ¿qué sucedería si, por ejemplo, un servidor público exige la transferencia o depósito de un monto de dinero en un número de cuenta para beneficiar con un acto administrativo o una adjudicación, pero este último corresponde a un tercero ajeno a la entidad? Les había puesto el ejemplo precisamente de ese funcionario público que está de vacaciones
pónganse ustedes en Miami, y le dice a un tercero, que no es funcionario público, ejemplo es pasante, y le dicen, recíbeme ese sobre que me va a dar Juanito. Y ahí hay un problema ya de autor y de participación. El funcionario que está en el exterior comete el delito de concusión, comete el delito de concusión porque está exigiendo y está dando una orden incluso que le entregue a otra persona. Vamos a la participación. ¿Es autor o cómplice el tercero, el pasante, el pobre pasante que recibe el sobre? Vamos a ver si él tiene, si ahí hay un error de tipo vencible o invencible. Ahí hay una dinámica interesante. Digamos que recibe el sobre. Fiscalía dice, oiga, es autor y este también es autor por haber recibido el sobre. Bien, el pasante tiene esa autoridad, si quieren, de abrir el sobre y ver que es un documento. Puede vencer. Ahí está ahí un problema, o es un error de tipo invencible. Si es un error de tipo vencible, eliminamos el dolo y queda en la culpa. El delito de concusión no es culposo. Si es vencible. Si es invencible, es decir, él no tiene por nada del mundo que abrir, a mi criterio no cometería él un delito. Por eso es la prueba del dolo, es un estado mental. Prueba del dolo es un estado mental. Ahí le recomiendo una lectura interesante a la persona que preguntó, que se llama La prueba de los estados mentales de Daniel González Laje, que, que les puedo colocar por aquí el link, pero está... Lo más lindo de las tecnologías es que todo está en el Internet, si es que ustedes quieren, y que podemos llegar a consultar. Se llama Prueba de los estados mentales de Daniel González Laje. Y claro, probablemente desde nuestra interpretación, desde la primera vista, desde arriba, no sesgada desde nuestras funciones, porque también tenemos ciertos sesgos de confirmación desde afuera, podemos pensar en dos dinámicas. Uno, es un pasante, probablemente él me servirá a mí como testigo, ¿para qué le voy a procesar? U otra, va a decir, este es parte también de esta dinámica de corrupción. Si es parte de la dinámica de corrupción, a mi criterio, él sería autor el que solicita el dinero y la otra persona sería cómplice en el caso de que el que reciba el sobre sepa de una actitud netamente delictiva del principal. Y eso es lo más difícil de llegar a probar, el dolo. Eh, yo lo que haría, aquí el derecho también es de estrategia y el derecho es saber utilizar a los actores que nos pueden trabajar desde adentro para nosotros. Yo a esta persona le hago testigo, así de sencillo, para que le voy a procesar el pasante. Bien, eh, si recibe el dinero en la cuenta, aquí hay una dinámica interesante. Y la dinámica interesante es que la persona que exige o que ordena es autor, clarísimo, es autor. El que recibe el dinero deberíamos probar que dolosamente está prestando su cuenta para el cometimiento de una infracción, porque puede pasar algo interesante, ¿no? Todos estamos aquí reunidos, son las 7, 8 de la noche aproximadamente, 8 de la noche. Pero puede pasar interesante, en mi cuenta me pueden estar depositando dinero. Yo no sé quién me deposita dinero en mi cuenta. Poca gente sabe mi cuenta, pero saben al final, ¿no es cierto? ¿Yo estoy cometiendo un delito? No estoy cometiendo un delito. Ahora, si yo tengo una conexión entre el dinero que me depositan y la persona, puedo estar siendo un cómplice. Pero el hecho de que me depositen dinero no es por lo menos un delito. Ahí también hay algo importante que nos hemos olvidado y que no está en el derecho, que es la debida diligencia. Y la debida diligencia es saber que vivimos en un mundo de constante peligro, ¿sí? Es decir, un constante riesgo. Y los riesgos han aumentado con las nuevas tecnologías y han aumentado con los cargos. Y han aumentado en un país donde que hay muchos delitos, donde que nos llama a ser a ser diligentes por lo menos, a saber si es que una persona me llama a tomar un café, tengo que saber quién es esa persona y dónde me voy a sentar a tomar un café. A saber si alguien me va a entregar una tarea, esa tarea me entregará en la universidad donde trabajo. No puedo llegar a mi complejo judicial donde estoy a entregarme un sobre. Debida diligencia, es decir, que cualquier persona tomara de una forma muy diligente al actuar. Fue el famoso autor que habla sobre la sociedad de la desconfianza y sobre los riesgos que han aumentado, Silva Sánchez, y por eso hemos aumentado incluso los tipos penales con la expansión del derecho penal. Se llama Prueba de los estados mentales, el libro, ¿no? Voy a anotarles por aquí. O eres un paper. Para quienes hacen derecho, es muy interesante porque nos va a dar otra visión de cómo probar el dolo en estos delitos muy complejos. muy bien, Bueno, estimado doctor, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta de Pedro Cornejo por acá que nos dice, buenas noches, doctor.
¿Qué tipo de delito se configura en el caso de los tramitadores que venden turnos, muy seguramente con complicidad o ayuda de funcionarios de una determinada institución pública? Es un delito complejo, pero práctico, creo yo, y el doctor Cornejo, Pedro Cornejo, creo que se sienta en una práctica. Y no quiero dar una respuesta sencilla, porque la respuesta sencilla podría decirle que es asociación ilícita, incluso que es delincuencia organizada. Pero no quiero dar esa respuesta sencilla que es asociación ilícita, que podremos partir de ahí, porque hay una asociación de personas que cometen delitos en contra de la administración pública. Pero aquí lo que yo puedo ver es directamente, eh, claro, debería probarse de que el funcionario público, es que también ahí está la prueba de los estados mentales. ¿Y cuál es la prueba de los estados mentales? Que no se comprende cómo el tramitador tiene el turno. Entonces habrá una persona que entrega los turnos y tendremos que ir a esa persona que tiene un deber regladísimo de entregar esos turnos. ¿Qué delito es? Uy, tráfico de influencias, probablemente, concusión, orden. Y si es por la exigencia de dádivas o de dinero, yo le veo que ahí hay una confusión, por lo menos. Claro, porque estoy yo entregándole al tramitador el turno y él, a cambio, ¿qué me va a entregar? Dinero. ¿O qué le va a entregar? Le va a entregar algún favor, alguna dádiva, material o inmaterial, abierto. Entonces, el funcionario público, prueba de los estados mentales, debemos saber que hay alguien que entrega el turno y que entrega a una persona que va a vender los turnos. Y esto yo creo que es totalmente sencillo de probar, pero claro, la práctica es totalmente compleja y no me quiero contradecir con el ejemplo, porque sabemos que la persona que vende el turno es tan sencillo como decirle, venga, le detengo a usted, tráigame su teléfono y dígame qué persona a usted le entregó el turno. Y tengo un caso armado. ¿Tiene usted participación de un delito de concusión que le entrega el turno? La otra persona que vende el turno, ahí está complicada la participación, porque si aplicamos la sentencia de la Corte Constitucional, podría ser autor o coautor de concusión, y si le queremos rebajar, podría llegar a ser cómplice. Pero yo le veo un problema también interesante aquí, porque el tramitador no tiene el dominio del hecho del turno, porque sale de la institución, porque la institución genera el turno. Él tiene esa posibilidad de ir a generar el turno como sujeto privado. No, está invadiendo un espacio que no le pertenece. Y las dinámicas pasan, suceden así. Pero yo creo que es un caso complejo, podría ser asociación ilícita lo más fácil, pero yo creo que hay una conclusión y con el libro de las pruebas de los estados mentales, pues podemos llegar a generar una línea investigativa súper cerrada. Porque es tan sencillo como ver si en el registro civil entregan turnos y están vendiendo los turnos, saber qué persona está vendiendo los turnos, hacer una auditoría de cuántos turnos se han dado y a quién se han entregado esos turnos. También el deber ciudadano juega un papel indispensable en instituciones de garantía, donde que lo más fácil le queda comprar el turno y no denunciar, porque sabemos que las denuncias a veces son muy complejas, porque también no em, hay complicaciones en las investigaciones, está clarísimo, porque son delitos ocultos. Bueno, doctor Cornejo, espero haberle no dejarlo con más dudas. Bien, bien, muchísimas gracias, estimado doctor Esteban, por su participación. Bastante interesante estos conceptos, estas teorías que nos trae. Y bueno, esperamos que pueda ser de suma utilidad también para los participantes, sobre todo que ejercen en materia penal. De parte de Latin Juris y de la UJAD, estimado doctor, pues nuestro sincero agradecimiento y le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. No, nada. Primero felicitar el espacio académico de discusión y de compartir por lo menos cómo está este delito. Es una práctica social este delito que nos lleva a reflexionar también con dinámicas abiertas, sociales. Y nada, el espacio, muchas gracias Damián y también a la universidad que está acreditada para este tipo de eventos. Y creo que ya le veo a Sebastián conectado y están en mejores manos. Y más bien, por ese atrevimiento de haberme invitado, espero haber cumplido alguna cuestión contigo.